Entramos entonces ahora a la tercera etapa dentro de esta secuencia lógica de pasos, ¿no? Habíamos dicho que la primera etapa era la de descripción, la segunda etapa era de ejecución y la tercera etapa era de conclusiones. En esta etapa de ejecución, les recuerdo que las partes, los pasos que teníamos eran describir el ecosistema, construir los indicadores, tomar los datos, estandarizarlos, ponderarlos y representarlos gráficamente. Entonces, el primer paso que vamos a dar es describir el ecosistema en estudio en términos físicos, socioeconómicos y tecnológicos, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que uno de los inconvenientes que tenían los indicadores de sustentabilidad era que no estaban contemplando las heterogeneidades, ¿sí? Entonces, con este paso nosotros lo que estamos dando lugar es justamente a considerar las particularidades, a tratar de construir el instrumento, la herramienta apropiada para el caso que nosotros vamos a observar y para la pregunta y el objetivo que nosotros nos vamos a proponer. Entonces, para lograr esto, lo que tenemos que hacer es rememorar un poco lo que habíamos visto en la teoría de ecosistemas y describir el ecosistema, la superficie, los cultivos, la maleza, suelo, los niveles de organización, flujo de energía, ciclo de material, la mayor descripción posible, ¿sí? El tecnosistema, las tecnologías, maquinaria, las distintas prácticas, tipo de manejo y el sociosistema, qué tipo social agrario es, cuál es la estructura agraria, cuál es el nivel de capitalización, cómo comercializa, etcétera. Todos los elementos que nos ayudan a describir, definir, delimitar el objeto de estudio que es el ecosistema. Y llegamos al séptimo paso, ¿sí? Yo les decía que todo empezó esta historia tratando de hacer más operativo el concepto de sustentabilidad y todo empezaba por la construcción de indicadores, ¿sí? Fijémonos que en estos marcos de evaluación la construcción de indicadores aparece recién en el séptimo paso, ¿bien? Y si bien aparece en el séptimo paso, es fundamental, es crucial y es uno de los pasos más importantes que tiene estas secuencias. Bien, entonces el primero que lo que tenemos que respondernos es qué es un indicador y cuál es su utilidad, ¿sí? En definitiva, un indicador de sustentabilidad, un indicador dentro de un ecosistema puede ser una variable o un conjunto de variables, ¿sí? Ahora bien, estas variables o este conjunto de variables nosotros las hemos elegido con ciertos criterios, ciertos argumentos que responden tanto a los marcos teóricos con los cuales nosotros estamos pensando esos ecosistemas, como a la pregunta de investigación, a la pregunta que nos queremos responder y al objetivo que nos estamos proponiendo, ¿sí? Entonces, con estas variables que hemos seleccionado, lo que nosotros estamos eligiendo algunos aspectos relevantes, ¿sí? Que nos permitan simplificar una complejidad que tiene ese ecosistema y volver esa realidad compleja mucho más aprehensible, ¿sí? De este modo, bajo este proceso, con estos indicadores, nosotros nos va a permitir, nos permite mostrar, ¿sí? Ya sea las tendencias que tiene este ecosistema o algunos fenómenos que pueden emerger del funcionamiento de ese ecosistema de un modo un poco más objetivo o de un modo en donde nosotros podamos bajar esa subjetividad. Entonces, le dijimos que lo que es un indicador y cuál es su utilidad. Y relacionado con esto es para qué se necesitan esos indicadores. La complejidad y la multidimensionalidad que tienen los dos ecosistemas como lo estamos concebiendo nosotros y también, por tanto, del concepto de sustentabilidad que lo estamos queriendo asociar, nos resulta sumamente necesario volcar aspectos de naturaleza compleja en valores claros, objetivos y generales, es decir, algunos índices que a nosotros nos sean claros, fácilmente entendibles, que aporten objetividad y que nos den una dimensión tanto o cualitativa de la realidad compleja que nosotros queremos observar, ¿sí? Por lo tanto, ¿para qué nos van a servir? Para comprender perfectamente sin ambigüedades el estado de sustentabilidad de un ecosistema o los puntos críticos que ponen en riesgo a la misma. Entonces podemos decir que todos estamos de acuerdo en qué es lo que es un indicador, por qué es importante, cuál es su utilidad, ¿no? Ahora tenemos que tratar de definir cuáles son las características que deben tener esos indicadores para ser indicadores de sustentabilidad, ¿no? Entonces, hay una serie de características que se han ido desarrollando por distintos autores y que yo rescato las principales, ¿no? Y que me parece importante para considerar. Por una parte, tiene que estar claramente o estrechamente relacionado con algunos de los requisitos de la sustentabilidad. Si no, nosotros estaríamos evaluando cualquier otro aspecto, ¿sí? Es decir, el marco teórico que nosotros tenemos que concebir al momento de hacer estas evaluaciones es el de la sustentabilidad y de nutrirnos de las disciplinas que la han abordado, ¿sí?
se tiene que desprender o estar relacionado con los atributos, con las dimensiones, con los objetivos que se vinculan con la sustentabilidad, ¿sí? Por otra parte, este indicador tiene que estar adecuado al objeto del trabajo y a las condiciones de medición. Es decir, estos indicadores, dentro del conjunto que hay, yo puedo elegir algunos, pero que no pueden ser apropiados, quizás no resulten apropiados para el ecosistema que estoy observando, o no resulten apropiados para el objetivo que yo me he propuesto. Entonces estoy observando algo que a mí no me interesa, ¿sí? Tercera consideración es que deben tener sensibilidad a los cambios a través del tiempo, ¿sí? Entonces, acá pongo dos ejemplos, ¿no? Uno es textura, es decir, este indicador yo puedo observar la textura. Ahora bien, ¿la textura cambia? Y uno dice, y no, no va a cambiar la textura. A no ser que yo haga un cambio en la composición granulométrica del suelo, ¿sí? Entonces yo tengo un suelo arcilloso y voy y compro unas caminadas de arena y mezclo, entonces le voy cambiando la composición granulométrica y le puedo cambiar la textura, pero no es algo que cambie, ¿sí? Y otro indicador que le pongo por oposición es el de nitratos, en donde justamente los nitratos son muy sensibles, son muy lábiles, entonces cambian quizás muy rápidamente frente a lo que uno puede estar observando. Entonces no serían recomendables en ninguna de las dos situaciones, ¿sí? Otra consideración a tener en cuenta es que debe presentar poca variabilidad durante el periodo de muestreo. Está relacionado un poco con lo anterior, ¿no? Ni que sea inmutable ni que sea muy sensible, ¿sí? Pero que tenga una variabilidad que a mí me permita poder esbozar y construir ciertas conclusiones, ¿sí? Que tenga una cierta habilidad predictiva, algo que al observar ese indicador o esa variable a mí me esté orientando sobre algo que puede llegar a pasar, ¿sí? Que sean preferentemente directos, y en esto no es menor, y es más importante, ¿sí? Y bastante importante. ¿A qué me estoy haciendo referencia? A que si la variable que estoy observando yo se incrementa, sea positiva en términos de sustentabilidad, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto es una variable, yo puedo estar observando el contenido de materia orgánica. A más materia orgánica, vamos a estar contribuyendo de mejor modo a la sustentabilidad, porque esta materia orgánica nos está aportando nutrientes y nos puede terminar aportando también estructura del suelo, ¿sí? Si es indirecto, por ejemplo, el indicador de erosión, ¿sí? A más erosión, peor sustentabilidad tiene, entonces se comporta en forma indirecta, ¿sí? Y a su vez la podemos complejizar mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los indicadores que yo puedo construir van a responder en forma indirecta o indirecta, sino que pueden, como son variables, hay que estudiarlas y ver cómo se desempeñan, ¿sí? Así tenemos casos eh, de variables, indicadores que tienen una respuesta de saturación. Entonces, a más valor incrementan, pero llega un momento en que saturan, que por más que yo agregue más de ese indicador, no va a ser más sustentable. Llega hasta ahí, ¿sí? Entonces saturan en un punto. Y tenemos estos que tienen, por ejemplo, una respuesta umbral. Entonces, al principio, a medida que se incrementa ese valor de indicador es positivo, pero llega a un punto en que si lo excede, empieza a ser negativo o empieza a ser perjudicial, ¿sí? Entonces ese es el caso de una respuesta umbral. ¿Qué le estoy queriendo decir? Cuando controlamos los indicadores tenemos que ver cómo se comportan y cómo se desempeñan esas variables. Además de que estos indicadores tengan confiabilidad y tengan viabilidad, o sea que yo los pueda observar y medir en el tiempo y que verdaderamente sean confiables. Entonces fijémonos, acá les coloco un ejemplo de un indicador que construimos nosotros para campesinos productores de animales, campesinos capricultores fundamentalmente, de Telteca, ¿no? Entonces el indicador lo denominamos existencias ganaderas, hicimos una descripción, dijimos esta categoría representa el número de animales presentes en cada unidad doméstica de producción en valores de equivalente vaca. Entonces para su cálculo se dividió por 6 las existencias caprinas y ovinas, y a ellos se le sumaron las existencias vacunas y equinas para ser expresadas como unidad equivalente vaca, ¿sí? Entonces, fijémonos que estamos diciendo que vamos a observar las existencias ganaderas, cuánto ganado tienen, ¿sí? Y para ello lo vamos a nutrir de las existencias que hay de cabras, ovejas, vacas y caballos, todas expresadas en una unidad común que son las equivalentes vacas, ¿sí? Y fijémonos en la conceptualización que le estamos dando a este indicador. Acá lo complementamos, ¿sí? Entonces decimos, la existencia ganadera, el indicador se refiere a la cantidad de caprinos, vacunos, ovinos y equinos presentes en la unidad doméstica de producción como expresión de su actual capacidad productiva pecuaria, de tipo pecuaria.
estamos tratando de observar la capacidad productiva de tipo pecuaria a través de la cantidad de existencias ganaderas. Entonces se conceptualiza que la producción pecuaria es la actividad que estructura el resto de las actividades realizadas en el predio y otorga bienes pasibles de ser usados tanto para el autoabastecimiento como para el intercambio. ¿Sí? Así lo conceptualizamos. Y decimos que se interpreta que una mayor cantidad de existencias ganaderas le permite cubrir las necesidades de autoabastecimiento y les deja margen para la comercialización como forma de lograr un ingreso monetario y por ello elemento que contribuye de buen modo a la sustentabilidad. ¿Sí? A simple vista, este indicador aparecería como un indicador directo, es decir, a mayor cantidad de existencias ganaderas, mejor. Pero aquí que se va a encontrar con la capacidad de carga que tiene el sistema. Entonces, estas existencias ganaderas es beneficioso en términos de sustentabilidad hasta que llega a la capacidad de carga que tiene el sistema. Una vez que supera esa capacidad de carga, empieza un proceso como de vuelta o de retroceso en los beneficios de la sustentabilidad. Aquí les muestro otro ejemplo de indicador. Este indicador se denomina infraestructura predial y está construido para el mismo caso y en los objetivos que nos habíamos propuesto nosotros en nuestro proyecto de investigación. ¿Qué es lo que decimos? El indicador se refiere principalmente, o sea, acá lo estoy definiendo, ¿no? El indicador se refiere principalmente a la disponibilidad de los siguientes elementos de manejo productivo: número y destino de los corrales, estructura del pozo de agua, tracción para extraer agua y presencia y número de vehículos, etc. ¿Sí? Es decir, estoy observando todos aquellos elementos que les permitan llevar adelante la actividad pecuaria. ¿Sí? En forma complementaria se refiere a la disponibilidad de reparos, depósitos y gallineros, calculando con estas tres variables un indicador de infraestructura complementaria. Es decir, fíjense que le estoy dando menor peso dentro del indicador de infraestructura predial a estos elementos: depósitos, gallineros, Entonces, acá está ahora viene la vinculación con la idea de sustentabilidad. Entonces, se interpreta que una infraestructura predial completa, suficiente y tecnificada facilita las tareas de manejo animal y con ello la posibilidad de mejorar la productividad, y esta estaría contribuyendo a la sustentabilidad. En esto de construir indicadores de sustentabilidad nos emergen dos preguntas más. Por una parte es ¿quién debe construir esos indicadores? Y luego ¿cómo los podemos validar? ¿Sí? Para la primera pregunta va a estar asociada directamente acerca de el para qué voy a hacer el estudio, ¿sí? Y el quién lo va a llevar adelante. ¿Sí? Entonces surgen distintas alternativas que pueden ser los científicos, técnicos, productores. Los podemos hacer en forma participativa o no participativa. Todos ellos tienen que estar en sintonía y en forma coherente con el objetivo que nosotros nos proponemos. Así, si queremos hacer un trabajo científico, en primera instancia, muchos de estos indicadores van a estar construidos o propuestos o van a emerger de la actividad científica, ¿sí? De la actividad del investigador científico con los técnicos que lo acompañan y con otros investigadores, ¿sí? Y lo que podemos también hacerlo es participativos o menos participativos en términos de que pues nosotros podemos trabajar en formato taller, en formato de intercambio de saberes con los sujetos, con los actores que están involucrados en territorio y poner a discusión los fundamentos y los argumentos que tienen estos indicadores, ¿sí? Ese es un ejemplo. Otros son mucho más los que pueden ser construidos por gobiernos o por ONG, en el sentido de que quieren observar ciertos desempeños. Y por lo tanto, en estos casos la rigurosidad también va a ir cambiando a medida que van cambiando la rigurosidad va cambiando a medida que son otros los sujetos que van llevando adelante la construcción de estos indicadores en función de su solvencia, ¿sí? ¿Y cómo podemos validarlo? ¿Cómo podemos darle confiabilidad y factibilidad? O sea, para poder validarlos tenemos que decir que este indicador es confiable, que efectivamente me está mostrando lo que yo quiero observar, ¿sí? Y en segunda instancia de que sea factible, que yo lo puedo realizar, ¿sí? La validación es un proceso bastante complejo, así que es distinto al de el acuerdo o el consenso social con respecto a eso, ¿sí? Lo que es válido significa que es confiable y que es factible de poder realizarlo. Luego, si resulta apropiado o no, es otra discusión. En este proceso de construir los indicadores para valorar el ecosistema nos surgen dos preguntas más. Primero, ¿será fácil construirlo? Y segundo, ¿cómo se construyen? Para la primera pregunta, les puedo anticipar de que es un proceso largo,
¿sí? Que no es que me levanto un día iluminado y construyo los indicadores y listo. Quizás puedo construir uno o dos indicadores que los puedo sostener a través del tiempo o que los puedo ir cambiando en forma muy pocos aspectos. Pero comúnmente lleva un proceso largo de conceptualización, de comprensión de que si verdaderamente estoy construyendo el instrumento que quiero, con lo que quiero medir y estoy midiendo lo que quiero medir, ¿sí? Así que yo les sugiero en este caso, en esta situación, de que se tomen el trabajo y que de a poco lo vayan construyendo y que no tomen tanto actitudes de arrebato, ¿sí? En el cómo se construyen, les voy a comentar en la filmina siguiente distintas alternativas, ¿sí? Es decir, nosotros hemos visto qué es lo que es y las características que deben tener y podemos ver cómo se construyen dentro de estos marcos de evaluación del ecosistema, ¿sí? Entonces, fijémonos que tenemos distintas alternativas, ¿sí? Que ustedes las van a encontrar en la bibliografía y también las van a visualizar dentro del práctico. Por una parte, están aquellos marcos de evaluación y aquellas formas de construir los indicadores que toman un abordaje a partir de las dimensiones de análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Definen claramente los propósitos para cada dimensión y para cada categoría. Entonces dicen, bueno, a ver, la sustentabilidad contempla una dimensión ecosistémica, una dimensión social y una dimensión económica, ¿sí? Por dimensión ecosistémica comprendo tal cosa, por dimensión social tal otra y por dimensión económica tal otra. Para la dimensión ambiental considero tales categorías. La categoría 1 significa esto, la categoría 2 significa esto, y así sucesivamente para las categorías que yo quiera considerar. Entonces, para la categoría 1 considero este indicador o estos indicadores y cada indicador nutrido por ciertas variables, ¿sí? Entonces, fijémonos que les construí una secuencia lógica que se ordena a partir de la definición de sustentabilidad y a partir de las definiciones de las dimensiones que tiene cada uno de estos, ¿sí? Luego, esta es una dimensión que yo le llamo de agregación, una dimensión integral, pero de agregación. Entonces va sumando dimensiones, va sumando categorías, va sumando variables que va considerando para poder integrar cada uno de estos aspectos en un solo valor, ¿sí? Otra forma o otra alternativa es observar los atributos de la sustentabilidad o los atributos de los agroecosistemas. ¿De qué se trata este abordaje? Se trata de que dice, bueno, si los agroecosistemas son sistemas socioecológicos y los sistemas socioecológicos tienen propiedades que producto de la adaptación o que me reflejan los procesos de adaptación, yo lo que tengo que observar son esas propiedades, son esos atributos que a mí me interesan, ¿sí? En la clase de sustentabilidad yo les hablaba de la mirada o del enfoque de comprender la sustentabilidad desde la resiliencia, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que empezar a ver cómo es la resiliencia de estos agroecosistemas y tenemos que ver qué indicadores o qué variables sobre todo qué categorías puedo observar dentro de esto, ¿sí? Una forma, y en esto lo vamos a ver en el práctico, es que el marco MESMI, por ejemplo, se basa en esta lógica, ¿sí? Entonces dice, bueno, a ver, para ser sustentable, estos agroecosistemas tienen que tener ciertas propiedades ecosistémicas que tienen que mantener: productividad, resiliencia, resistencia, autonomía, puede ser. Entonces, definir cada uno de estos atributos, vamos a definir las categorías. A las categorías les vamos a asignar indicadores y los indicadores pueden estar conformados por una o más variables, ¿sí? Con el caso anterior, lo que cambia es que el otro actúa con una lógica de agregación de variables. Acá está actuando con una lógica de observar. Es decir, a ver, en el caso de las dimensiones, el primer enfoque, el primer abordaje, es que como que construye desde variables, las va integrando hacia elementos más grandes que puedan explicar el funcionamiento de un agroecosistema o los problemas que pueden emerger de ese agroecosistema. En el caso de los atributos de sustentabilidad, el proceso es inverso. Dice, bueno, a ver, ¿cuáles son aquellos aspectos macros que tienen que estar presentes que me garantizan el funcionamiento o el mantenimiento de ese agroecosistema? A partir de la definición de esos atributos, ver con qué lo puedo observar, con qué los puedo observar, ¿sí? Y finalmente, y en relación con el anterior, ¿por qué digo en relación con el anterior? Es porque tiene en definitiva un abordaje sistémico, está pensando en el sistema y en las propiedades que emergen como sistema, ¿sí? Surge la idea de las matrices de interacción, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de cada uno, lo vamos a ir desarrollando cada uno, ¿sí? Empecemos por el más común.
porque la mayoría de los trabajos que ustedes van a encontrar en la bibliografía llevan adelante este proceso. Entonces fijémonos, dijimos que tiene que definir claramente los propósitos de cada dimensión o categoría. Bien, yo no lo he puesto completo acá, pero para que ustedes les he puesto un ejemplo para que se den una idea. Entonces, en primera instancia dice, bueno, hace una definición de agricultura sustentable. Dice aquella que permite mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que satisfagan las necesidades socioeconómicas y culturales de la población dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de sistemas naturales que lo soportan. ¿Sí? Entonces, para esta definición dice, bueno, tenemos que contemplar una dimensión económica. Dentro de la dimensión económica, una categoría. Y dice, bueno, la autosuficiencia alimentaria. Es decir, quiero que está interpretando por autosuficiencia alimentaria, producir una cantidad que sirva para la alimentación de todo el grupo familiar. ¿Sí? Para observar esa categoría construye dos indicadores. Por una parte, la diversificación de la producción y por otra parte, la superficie de producción de autoconsumo. O sea, considera dos elementos para abastecer a esa categoría. La diversificación de la producción hace referencia a la producción diversificada y debe alcanzar la producción diversificada y debe alcanzar para satisfacer el nivel nutricional de la familia. ¿Sí? Y luego superficie de producción, la superficie destinada a la producción para consumo debe ser adecuada con relación a los integrantes del grupo familiar. Entonces fijémonos que luego para cada una de estas indicadores establece variables. Entonces le da un valor a la diversificación de la producción. Dice que si tiene menos de 2 productos, le da un valor de 0. Si tiene entre 3 y 2 productos, un valor de 1. Entre 5 y 3, un valor de 2, y así sucesivamente en una escala de 0 a 4. En la misma escala, para el indicador superficie de producción de autoconsumo, dice que si tiene menos de 0,1 hectárea, es decir, si tiene menos de 1000 metros cuadrados, es 0. Si tiene entre 1000 y 3000 metros, o 0,1 a 0,3 hectáreas, 1, y así sucesivamente. Bien, entonces, construye los indicadores y construye desde una idea de un abordaje integral en que por adición de variables, indicadores, categorías y dimensiones de análisis llega a un valor de sustentabilidad. Veamos otro ejemplo, ¿sí? En este caso para construir un índice ambiental únicamente, ¿sí? Entonces dice, bueno, el índice ambiental que contempla la dimensión ambiental, estos autores definieron qué es lo que era ambiental y dijeron, bueno, hay que considerar 3 atributos o categorías. Por un lado el manejo de agua, por otro lado el manejo del suelo y por otro lado el manejo de la diversidad. Para cada una de estas categorías o atributos construye el indicador, en caso de manejo de agua, dotación de agua, calidad de agua, acciones correctivas, eficiencia de riego, el tercer indicador. ¿Sí? Fijémonos en el caso del manejo del suelo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, como indicadores en el manejo del suelo voy a considerar la fertilización, la labranza y la cobertura. Para el caso de la fertilización voy a considerar unos subindicadores, el tipo de fertilización que va a hacer y el agregado de nutrientes. ¿Sí? Para el caso de las labranzas, qué tipo de labranza va a ser y qué planificación de las labranzas tiene. Y las coberturas, va a observar el porcentaje de cobertura vegetal, el tipo de cobertura interfilar y la temporalidad. ¿Sí? Entonces, este ejemplo, ¿sí? Cuya conceptualización se las presento un poco más adelante, también es un ejemplo de agregación, de actuar por agregación. Va agregando subindicadores para obtener el indicador y de los indicadores obtener categorías o atributos y estos que aportan una dimensión ambiental y la dimensión ambiental junto con la económica y con la social abastecen un índice de sustentabilidad. Esta es otra filmina con otros ejemplos, donde dice, bueno, a partir de un agroecosistema que tiene un capital, que lo podemos desmembrar en sus partes, social, natural, físico, humano, financiero o económico, construyo indicadores. Para el caso de lo social, construyo un indicador que hable de la cohesión o la solidaridad, la participación, el nivel de seguridad alimentaria, etc., ¿no? Lo mismo puede ser para el capital natural, biodiversidad, calidad de suelo, etc., ¿sí? Lo importante acá es comprender esto, de que se actúa con una lógica de agregación. La idea de la integralidad en la sustentabilidad, estos ejemplos la operativizan a partir de la agregación de variables. Bien, con esto estoy tratando de hacer una distinción con los métodos los abordajes que vienen que hablan más de una mirada más sistémica. Entonces, fijémonos, esto es tener una mirada más sistémica, es decir, construirlo a partir de los atributos de sustentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, un agroecosistema tiene ciertos atributos que se deben mantener a través del tiempo, ¿sí? Que son, por ejemplo, en este caso, productividad, adaptabilidad.
Entonces dice, bueno, esta productividad que se tiene que mantener a lo largo del tiempo, hay como puntos críticos que yo tengo que observar, que son una baja productividad agrícola, una baja rentabilidad o una baja disponibilidad de el forraje. ¿Cómo voy a observar estos puntos críticos? A partir de la eficiencia. Entonces, observo indicadores. Evolución del rendimiento, la tasa de tierra equivalente, la relación costo-beneficio, que es relacionado con el punto crítico de baja rentabilidad, ¿sí? Disponibilidad de forraje, etc. ¿Sí? Lo mismo para el atributo adaptabilidad. Eficiente manejo de los recursos disponibles es el punto crítico. El criterio diagnóstico es la capacidad de cambios o de innovación, ¿sí? Y cuáles son los indicadores que construye el grado de permanencia de los productores en el paquete tecnológico que están llevando adelante, capacidad de adaptación a los cambios de precio, por ejemplo, del maíz, porque esto es un ejemplo de un trabajo sobre maíz. Y finalmente, el último abordaje para la construcción de los indicadores es de tipo sistémico y consiste en matrices de interacción, ¿sí? Estas matrices de interacción lo que aborda son las relaciones entre las distintas dimensiones, ¿sí? Entonces dice, bueno, un ecosistema tiene distintas dimensiones, ¿sí? Fíjense en las columnas. Estas dimensiones, ¿sí? Son ambiental, económica y social, las columnas en verde y arriba, ¿no? Eh, entonces, estas dimensiones ambiental, económica y social, si yo las describo, me va a estar dando el estado del agroecosistema, ¿sí? Si me voy a las filas, hacia la izquierda, ¿sí? Yo puedo poner criterios, ¿sí? O exigencias de las que me está estableciendo la sustentabilidad. Entonces yo puedo decir que para el caso del ambiente va a estar relacionado con la conservación y la mejora de los recursos naturales. Para el caso de la dimensión económica es con el mantenimiento o mejora de la posición en el campo en el que se encuentra este productor. Y social es el mantenimiento o mejora del capital social, ¿sí? Entonces, producto de interaccionar el estado del ambiente con lo que se le exige en términos de sustentabilidad, yo puedo ir construyendo variables de un indicador, que estas variables indicadoras bastasen un componente, ¿sí? De esa dimensión. Y así sucesivamente yo puedo ir rellenando cada uno de los cuadros que, eh, que están en amarillo con distintos indicadores. Si ustedes se fijan hacia la derecha y abajo, está el ejemplo de aplicación, ¿sí? Es decir, estas matrices de interacción lo que nos permiten hacer, en definitiva, es construir indicadores desde un abordaje sistémico. Es decir, desde una parte de poner a una descripción de una situación en el contexto de la sustentabilidad y ver cómo es que responden. Entonces, fijémonos que nosotros para la dimensión ambiental, el estado afectado por las consideraciones o la exigencia de la sustentabilidad, hemos construido cobertura vegetal total, cobertura vegetal forrajera y el indicador SATBI, ¿sí? En el caso de la parte económica afectada por lo ambiental, el manejo técnico, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Este conjunto de indicadores nos permite ir obteniendo distintos aspectos, ¿sí? Entonces, si nos volvemos a la primera figura y vamos a la primera fila, vemos que sobre el final vamos a tener la exigencia agregada de lo ambiental, del estado del ambiente, eh, de las exigencias ambientales al estado del ambiente, ¿sí? De las otras dimensiones, perdón. Sí, y así sucesivamente vamos juntando las exigencias agregadas. Y sobre la última fila, en verde, vamos a ver el estado de las dimensiones, de cada una de las dimensiones afectadas por las exigencias. Y el último recuadro, en el extremo inferior derecho, vamos a lograr obtener un índice de sustentabilidad del agroecosistema, ¿sí? Cualquiera de los tres abordajes que les he estado mostrando tienen como finalidad obtener un índice de sustentabilidad. Lo que está buscando, ¿sí? Eh, que se han ido, que se va nutriendo a medida del tiempo a partir de las críticas, es que los indicadores y las variables que aporten a este índice sean conceptualizados en forma clara, rigurosa y que reflejen o representen las interacciones que surgen de las dimensiones de análisis. Entonces así vemos que el primer abordaje, que es aquel que es integral, no tiene tanto en cuenta las interacciones. En el segundo, las interacciones están implícitas al observar las funciones ecosistémicas. Y en este las pone al confrontar estados de una situación afectados por las consideraciones de una sustentabilidad. Fantástico.
Ya construimos los indicadores de sustentabilidad. Ya los discutimos, los debatimos, los tenemos listos en una planilla con nombre, conceptualización, con las distintas categorías que vamos a observar para cada uno de esos indicadores, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es salir a buscar los datos, ¿sí? Los datos podemos encontrarlos de dos formas. Por una parte, ir a buscar datos primarios, es decir, va la persona a buscar ese dato a campo, va a medirlos a campo, ¿sí? Mediante algún instrumento apropiado o puede ser mediante encuestas, entrevistas, observaciones, etcétera, ¿sí? Si no tengo esos datos o, por ejemplo, estoy trabajando en una escala regional, mucha de esa información está disponible en fuentes secundarias, ¿sí? Entonces tengo que apelar a buscar documentos de los establecimientos, de las instituciones, publicaciones gubernamentales, datos censales, etcétera, ¿sí? El otro elemento que es importante, que un poco yo se los reflejé anteriormente, es la estandarización y ponderación de los indicadores, ¿sí? Primero, la estandarización es necesaria porque nosotros estamos observando distintos indicadores que tienen distintas unidades de medida, ¿sí? Entonces tenemos que colocarlos todos en una misma escala de medición. En el ejemplo que nos estábamos viendo más temprano, yo les demostraba que hace una escala de 0 a 4, pero las escalas pueden ser de 0 a 10, etcétera, no importa cómo sean las escalas, lo que importa es que sean sensibles a los cambios, ¿sí? Y otro aspecto a discutir es si vamos a hacer alguna ponderación de los indicadores, si le vamos a dar más peso a los indicadores, por ejemplo, ambientales que a los económicos, o a los sociales que a los económicos, ¿sí? En esto hay que ser bastante juiciosos para no caer o no expresar una subjetividad o preferencia hacia alguno de los aspectos que desvirtúen la realidad que nosotros estamos o la situación que nosotros estamos queriendo abordar o explicar. Entonces, fijémonos en este ejemplo que les traigo, ¿sí? Esto es lo mismo que estábamos viendo más temprano acerca de los indicadores para una dimensión ambiental. Y en este caso solamente recorté el atributo, la categoría manejo de agua. Entonces, fijémonos que estos autores dicen manejo de agua, dice un agroecosistema propenderá a la sustentabilidad si logra mejorar o mantener su productividad mediante una eficiente planificación, gestión y uso del recurso hídrico, en particular del riego, ya que la mayoría de los ecosistemas vitícolas de Argentina se encuentran en zonas áridas, ¿sí? Estos son indicadores para agroecosistemas vitícolas que hemos construido con unos compañeros, ¿sí? Entonces, para este atributo vimos tres indicadores: dotación de agua, calidad de agua y acciones correctivas, y eficiencia de riego. Entonces veamos el primero, que es el que está desarrollado acá. Dotación de agua. ¿Cómo lo describo? ¿Cómo lo defino? Conceptualizo. ¿Qué decimos? Las necesidades fisiológicas del cultivo y los factores climáticos y edáficos influyen en la demanda de agua. En este sentido, una gestión sustentable del recurso hídrico es aquella que combina diferentes fuentes de información, necesidades fisiológicas, condiciones atmosféricas, humedad del suelo, requerimientos de exhibición, etc., que permiten establecer una dotación apropiada de agua para satisfacer las necesidades del cultivo según los objetivos agronómicos establecidos, ¿sí? Entonces, acá lo que yo estoy observando en definitiva es los criterios y la información que utiliza para hacer la dotación de agua. Entonces, acá empieza la calificación. Entonces yo digo, bueno, y la estandarización. Fíjense que construyo acá una escala de 1 a 4. Y digo, bueno, le voy a poner un valor de 1 cuando riegan a calendario. Independientemente de qué es lo que suceda con el clima, con lo que necesita fisiológicamente la planta, y a calendario. Le voy a poner un 2 cuando consideran el estado hídrico de la planta por observación directa, ¿sí? Le va a poner un 3 cuando riegan según objetivos agronómicos en base a las necesidades fisiológicas del cultivo. Y fijemos que vamos agregando complejidad de información. Y un 4 le vamos a poner cuando, según los objetivos agronómicos en base a las necesidades fisiológicas del cultivo, a datos de precipitación, a humedad del suelo y a requerimientos de lixiviación. Cuando consideran todo eso para regar, les voy a poner un valor de 4, que sería lo más aceptable o que estaría contribuyendo de mejor modo a la sustentabilidad, ¿sí? Y fijémonos otro ejemplo, para otro indicador. Eficiencia de riego, que es el último que está. Y para las categorías de análisis, fíjense que coloco baja eficiencia, media eficiencia, aceptable eficiencia y óptima eficiencia. Y ahí están los porcentajes asociados de eficiencia, ¿sí? Y fíjense que el de baja eficiencia es menos de 30 y el de óptima, el mejor, es entre 54 y 60. ¿Por qué no pongo 100? Porque estos indicadores han sido construidos para ecosistemas que riegan en forma superficial por surco, en donde
Una óptima eficiencia, o aceptable, más bien óptima, es aquella que está entre un 54 y un 60%. Regar con más de un 60% de eficiencia por riego por superficie es casi imposible. Entonces fíjense que adecue la escala, ¿sí?, a los valores propios del ecosistema. Los ajusté al ecosistema que estaba observando. Bien, acá les muestro otra forma de estandarizar. La de recién era diciendo, bueno, yo construyo una escala de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 4, de 0 a 10, y para cada uno de estos valores, para uno le asigno un criterio, para dos otro criterio, etc. Otra forma de construir estos valores de homogeneización es mediante las fórmulas que fíjense que les coloco ahí en blanco en la parte superior, ¿sí? Entonces digo, bueno, el valor homogéneo final va a estar construido en función de los valores que otras unidades de observación obtuvieron. Entonces, fijémonos que es el valor real, el que yo observé, menos el valor mínimo de cada una de las unidades de observación que yo obtuve, ¿sí?, dividido el valor máximo obtenido para esas unidades de observación menos el valor mínimo. Entonces, si esto lo vemos en la tabla, en la primera columna, fíjense que tengo las unidades de observación 1, 2, hasta que llegamos a la unidad de observación 30 de algo, ¿sí? Entonces, esto lo estoy haciendo para el indicador existencia ganadera. Entonces, el valor real, fijémonos que la unidad de observación, el valor real obtuvo 151, en la unidad de observación 28 fueron 83,33 existencias ganaderas. Producto de la homogenización, para la unidad de observación 1 me quedó en 0,43, porque en definitiva lo que estoy construyendo es una escala de 0 a 1, ¿sí?, para los valores homogéneos, ¿sí? Y entonces de esa manera voy obteniendo para cada unidad de observación un valor homogéneo. La sumatoria de estas unidades homogéneas me va a dar un valor que lo dividido la cantidad de unidades de observación, me va a dar un promedio, y ese es el valor del indicador de existencia ganadera para el lugar donde yo estoy observando. En este caso me dio 0,23 en una escala de 0 a 1, ¿sí? Fíjense que es bajo el valor que se obtuvo. Aquí otro ejemplo, ¿no? Fijémonos, es una síntesis, ¿no?, donde están colocados los indicadores con los que trabajó un autor. Entonces, dice la tabla, dice indicadores de sustentabilidad para los sistemas de producción campesinos de la Reserva Hídrica Provincial Achala en Argentina. Esto es en Córdoba, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Construye indicadores ecológicos y indicadores socioeconómicos. A los indicadores ecológicos dice, bueno, el primer indicador predial que voy a observar me voy a fijar acerca de la fisonomía, ¿sí? El indicador fisonomía va a tener un valor de entre 0 y 20, ¿sí? Entonces dice, si es césped pajonal va a tener un valor de 20, si es césped solo va a tener un valor de 10, si es un pastizal pedregal un valor de 0, ¿sí? Y da la opción de que haya un factor de corrección. Ya les voy a mostrar cómo es que funciona ese factor de corrección, ¿sí? Otro indicador ecológico es la erosión y otro indicador ecológico es la cobertura vegetal. Y fíjense que la cobertura vegetal le da una valoración de entre 0 y 15, ¿sí? Por lo tanto, ya intrínsecamente está haciendo una ponderación. Tiene más poder explicativo de lo que está sucediendo ahí, la fisonomía, que la cobertura vegetal y que la erosión, ¿sí? Entonces, fijémonos que el valor final, el que podría alcanzar este indicador ecológico, el máximo sería 50 y el mínimo 0, ¿sí? Producto de la sumatoria del factor del indicador predial fisonomía, del indicador predial erosión y del indicador predial cobertura vegetal. Fijémonos en los socioeconómicos. Y construye tres indicadores. Ingreso familiar, que tiene un valor de 0 a 20, seguridad alimentaria de 0 a 15 y articulación con el contexto de 0 a 15, ¿sí? Para el caso del indicador de ingreso familiar, que va de 0 a 20, dijimos, dice, bueno, si es muy alto es 20, si es bajo es 0. ¿Sí? Y tiene un factor de corrección que está relacionado con la precariedad del ingreso, en el sentido de que para el caso que esté observando le puede sumar o restar un valor de 2 en función de la precariedad del ingreso. Lo mismo plantea como factor de corrección a la seguridad alimentaria, en donde dice, bueno, para poder corregir el valor alcanzado tenemos que observar la relación entre productores y consumidores, es decir, dentro de esa unidad de producción campesina hay personas que actúan como productores y consumidores, es decir, trabajan y consumen lo que producen, y hay otros que solamente son consumidores, no trabajan. Entonces, en función de esta relación, uno puede ir modificando el indicador predial. Entonces,
Este indicador socioeconómico también van de 0 a 50 y luego dice, bueno, la sumatoria de indicador económico más el indicador ecológico más el socioeconómico me va a dar un índice de sustentabilidad predial. Bien, tenemos entonces ya los indicadores construidos, que lo que vamos a observar, fuimos, los medimos, ¿sí? Y los hemos volcado, tenemos que volcarlos en una tabla para empezar a hacer los análisis, ¿sí? Comúnmente se elaboran tablas de doble entrada o matrices que nosotros nos permitan procesar con algún procesador tipo Excel, son sencillos, no están aplicados acá procesos estadísticos paramétricos que nos involucren mayores cálculos. Entonces con una tabla nosotros nos podemos mover tranquilamente y hacer una representación gráfica. Comúnmente las representaciones gráficas asociadas a este tipo de estudios tienen que dar una idea de una integralidad y el que comúnmente se utilizan son los diagramas de tipo ameba, tela de araña o biogramas, ¿sí? Como el que está por ejemplo en la filmina, ¿sí? Entonces fijémonos en este caso que es una comparación entre un sistema agrícola y un sistema agrícola ganadero haciendo uso de indicadores de sustentabilidad. Entonces fijémonos que en cada una de las aristas que tiene ubica los indicadores y dice cuáles son estos: margen bruto, costos directos, relación margen bruto costo directo, estabilidad de resultados económicos, compactación de suelo, contenido de materia orgánica, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpretan estos diagramas? A medida que el agroecosistema se acerca más hacia la periferia, va a tener por una parte mejores valores para cada uno de los indicadores y por otra parte fijémonos que va a cubrir mayor área de la posible. Si cubre mayor cantidad de área y esta área la cubre en forma más regular, ese agroecosistema va a tener cualidades o va a estar contribuyendo de mejor modo a la sustentabilidad. También nos permite hacer comparaciones, entonces fijémonos que en la línea roja corresponde al sistema agrícola ganadero. Entonces el agrícola ganadero en la mayoría de los indicadores presenta un desempeño un poquito mayor que el sistema agrícola solo, excepto en el caso del margen bruto. Bueno, este es otro ejemplo, ¿sí? En donde vemos que hay una evaluación de dos sistemas de producción de maíz utilizando un diagrama de tipo ameba, ¿sí? Entonces, con línea continua es el sistema tradicional, y con línea discontinua es el sistema convencional, y la línea de punto es lógicamente el óptimo, ¿no? Entonces ahí están los distintos indicadores y fíjense que el área que cubre en modo tradicional es mucho mayor que el convencional y que si bien expresa también una cierta irregularidad, la irregularidad está expresada sobre todo con aquellos puntos críticos relacionados con el nivel de erosión, con la innovación tecnológica en el caso del tradicional y con la innovación tecnológica en el caso del tradicional. Para el caso del sistema convencional, fíjense que como elementos destacables en términos positivos son el rendimiento en grano, la innovación tecnológica, la relación de costos, perdón, que es relación carbono-nitrógeno, eso sí, y la autosuficiencia alimentaria. Bien. Finalmente, otro ejemplo es el que les mostró Silvina en una de las clases, ¿sí? En donde también se comparan distintos manejos, ¿sí? Uno convencional, uno orgánico, con distintas cualidades, ¿sí? Fíjense cómo ha innovado un poco la forma de diagramación. Acá aparecen como pequeñas margaritas con distintos colores, con los cuyos pétalos tienen distintos colores que están relacionados con las distintas dimensiones. Entonces fijémonos que la calidad del suelo, el uso de la energía y la biodiversidad y el del agua aparecen como en azul, ¿sí? Luego los costos totales, los servicios ecosistémicos en rojo, como que las distintas dimensiones las ponen en distintos colores, ¿sí? Y luego cada uno, la expansión de cada uno de esos pétalos da una idea de el desempeño de cada una de esas variables.